Seguimos con el análisis de circuitos de corriente directa resistivos, ¿no? Vamos a encontrar todos los parámetros eléctricos de circuitos mixtos, ¿sí? Vamos a analizar los circuitos que tienen secciones conectadas en serie y secciones conectadas en paralelo. Aquí tengo un circuito. En realidad los circuitos eléctricos no los vamos a ver bien definidos, circuitos paralelos bien definidos, circuitos serie. Entonces aquí tenemos que tener la habilidad de observar la parte que está en serie, la parte que está en paralelo. ¿Para qué? Para poder predecir qué valor de corriente tiene que pasar por ese elemento, o qué valor de voltaje es el que vamos a tener de caída de voltaje en ese elemento, y poder no sé, diseñar o poder en algún momento reparar alguna parte de un circuito eléctrico. Entonces, siempre vamos a tener no bien definido cómo está el serie paralelo. Este es un pequeño ejemplo, ¿sí? Pequeño ejemplo para poder visualizar. Primero, antes que nada, hay que, si lo entendemos de esa manera, cómo están conectados serie paralelo, adelante, háganlo de esa manera. Si no, vayan dándole forma al armado que comúnmente se dan los circuitos eléctricos de una manera rectangular, donde está plenamente serie, donde está plenamente en paralelo. Muy bien, fíjense bien aquí en el análisis, vamos a aprovechar. Aquí hay una batería, ¿sí? Viene el flujo de corriente, vamos a ponerlo con este color, y llega a este punto y se divide en dos. Entonces, esta corriente se va a dividir en esta parte y en esta parte. Si mi lógica me dice que si fuera tubería de agua, pues yo le abro la llave, hay circulación de agua, recuerden que es una analogía, llega a este punto y se divide el agua. Entonces, esta agua llega a este punto y se va a unir con el agua que viene de esta parte, ¿sí? Acuérdense que aquí es corriente eléctrica. Llega y se une en estos dos. Entonces se une y va a pasar por aquí. Entonces así lo puedo observar. Tenemos que observar lo que es la dirección del flujo de corriente eléctrica. Ok, lo puedo hacer de esa manera. Ya puedo identificar cuál está en serie paralelo. O si no, sabemos que este es un punto de conexión donde va a estar conectada una punta de este elemento y la otra punta del elemento, y también lo que es la batería. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Este punto es este punto, ¿sí? Ese es un punto de conexión que en los circuitos anteriores nosotros manejamos, pero en realidad es un punto de conexión, ¿sí? Donde tengo aquí conectado la batería, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces esta punta de la batería aquí está conectada, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y también está conectado otra resistencia. Ahí está. Entonces está conectado al mismo punto. Todo esto, esa barra, se le llama nodo, que sería nada más para que veamos el circuito de una manera más sencilla de observar y analizar. Pero todo esto es una conexión. Entonces están conectados. Y también está conectado con otra resistencia, ¿sí? Entonces, ¿se fijan? Este puntito se reemplazó por toda esa barra, pero es el mismo punto, está conectados al mismo punto, ¿sí? Nada más para aprender a observar con las conexiones de los circuitos. Entonces, aquí el otro punto de la batería está conectado a este elemento, y este elemento está conectado a su vez con este elemento, ¿sí? Entonces, lo podemos manejar de esta manera o lo podemos manejar así, ¿sí? ¿Por qué? Porque cumple. Este elemento que tiene dos puntas para conectar, está conectada a la batería y el otro al otro elemento, conectar la batería y el otro al otro elemento. Pero debemos de cumplir que el otro punto de este elemento está conectado a un punto de unión. ¿Cuál era el punto de unión? Toda esta barra, ¿sí? Y ahí tenemos, este circuito es igual a este. Lo voy a manejar por cuestiones de espacio, como está aquí. Le voy a dar vuelta aquí y ahí está.
este punto está conectado con los tres, ¿sí? Es cuestión de observar los circuitos eléctricos y poderlos, si no lo alcanzamos a distinguir bien, el circuito hay que dibujarlo de tal manera que pueda identificar bien mi parte en serie y mi parte en paralelo. Aquí le voy a poner el circuito y sus elementos. Y aquí lo tenemos. Nomás fíjense bien, si se fijan, R1 lo puse en esta sección. Lo respeté, la ubicación. Aquí es R2, R1. Pero si yo hubiera cambiado este elemento aquí y este elemento aquí, es lo mismo porque los dos están en paralelo. Pero yo respeté como estaba. R1, R2. R2 es el que sigue el elemento y R1 el que va para allá. Hay que identificarlos. Muy bien, ahora sí tenemos un circuito como vimos en ejercicios pasados. Entonces observamos que es un circuito mixto porque no está plenamente en paralelo, plenamente en serie. Checamos las partes que están en serie o en paralelo. Si se fijan, R4 y R3 están en serie, están en la misma rama, ¿sí? Y R2 y R1 están en paralelo. Mi recomendación es siempre váyanse a lo más lejano de la fuente de alimentación, que en este caso es esta parte, y vayan reduciendo así. Si ustedes observan otra sección que está en serie o paralelo, lo pueden hacer también a la par. Incluso en las mismas operaciones pueden hacer una resistencia equivalente de estos dos en paralelo y una resistencia equivalente de esos dos en serie. Lo pueden hacer. Yo lo voy a hacer por parte. Entonces mi recomendación es primero de lo más lejano y vayan reduciendo hasta llegar a la fuente de alimentación. No siempre la fuente de alimentación va a estar aquí. También la fuente de alimentación puede estar en otra sección. O no puede estar una batería, sino que van a dar, ¿sabes qué? Un voltaje entre estos dos nodos. Muy bien, entonces ya identifiqué que están en paralelo. Entonces vamos a anotar vamos a anotar la expresión. Acuérdense que primero vamos a sacar una resistencia total, ¿sí? De todos los circuitos, lo que tenemos que hacer primero, y después ya resolver todo lo que me piden. Primero lo que se hace es sacar resistencia equivalente. En este caso, como no estaba muy bien definido que estaba en 100 paralelo, primero lo dibujé, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar todo esto. Entonces, primero reducimos el circuito y después sacamos lo demás. Entonces, esta parte vamos a manejarlo con las condiciones en paralelo en resistencia. Y nos queda de la siguiente manera: 3.42 está en paralelo, 1 entre la sumatoria de 1 entre el valor de resistencia 2, que es 8 ohms, más 1 entre el valor de resistencia 1, ¿sí? Entonces sería la resistencia equivalente 2, 1. Lo manejé por el orden 2, 1, pero puede ser 1, 2, es la misma. Entonces ya tengo resistencia 2, 1, no voy a poner nada, pues estoy sacando la resistencia equivalente. Reemplazamos el circuito y me queda de la siguiente manera. Esta parte del circuito no cambió. Yo lo voy a poner exactamente igual. ¿Qué es lo que cambió? Estos dos, esa parte, esa sección, la voy a reemplazar por un circuito. Entonces, en estos dos puntos, si se fijan, sería este punto y este punto, voy a reemplazarlo por la resistencia equivalente. Entonces, lo voy a poner de esta manera. Y si se fijan, ahora tengo un circuito en serie. Siempre y cuando ustedes agarren una sección y que ya lo detectaron, que está en serie o en paralelo, y hago una resistencia equivalente, por ejemplo aquí, si estaba en paralelo, el siguiente circuito va a estar en serie. Si yo reemplacé 1, 2 o 3, 4 circuitos, elementos, pero que estaban en serie, ¿sí? El siguiente circuito se va a formar paralelo. Entonces siempre vamos a ver, aquí tengo paralelo, el siguiente se va a formar en serie. No quiere decir que todo en serie porque puede estar más elaborado, pero ahí me voy reduciendo. Entonces esta resistencia sería la 2.1 y sería de 3.42 ohms. No encontré nada todavía. Esta es la resistencia 3, ¿sí? Y esta es la R4, menos y más, ¿sí? Ya aquí tengo los valores de 3 y R4. Ok, si se fijan, ahora analizo este circuito, olvídense de este. Me queda un circuito en serie.
Por lo tanto, las condiciones de un circuito en serie sería que las resistencias se van a sumar, pero voy a llegar a una última, y esa última se llama R total, o sería la R equivalente 2, 1, 3, 4, pero le llamamos total. Entonces sería este valor 2, 1, que es 3.41, el valor de esa resistencia, más el valor de R3, que es 5 ohms, más el valor de R4, que es 10 ohms. Por lo tanto, la R total es igual a 18.42. Mira, aquí ya he puesto el 41, es 42. 18.42 ohms. Ya tengo la resistencia total, que me representaría el último circuito, me representaría una resistencia equivalente de todo ese circuito que se llama RT de 18.42 ohms. Y aquí tengo un voltaje que se llama voltaje total igual a 36 volts. ¿Sí? Entonces ya llegué a eso que quería, reducir todo el circuito a una sola resistencia, que sería 18.42. Ya tengo la resistencia total 18.42 ohms. El voltaje total siempre es el voltaje de la fuente de alimentación. Entonces, aquí sería 36 volts. A menos que tuviera más fuente de alimentación, entonces tengo que hacer ahí un análisis diferente, apoyándonos en otra situación de análisis como Kirchhoff. Ok, ahora, el análisis es inverso. Primero el último circuito voy analizando y voy hasta llegar al primero. Entonces, de esa manera ahora los analizo al revés. Pero ¿qué tengo que tener? Resistencia, voltaje y corriente. ¿Sí? Ya tengo el voltaje, tengo resistencia, y la corriente, la que circula por aquí, se llama I total. ¿Sí? Que no la conozco. Entonces, mi apoyo, ley de Ohm relaciona estos tres parámetros eléctricos. Entonces, ya despejado, corriente total es igual a los valores totales del voltaje y la resistencia. Entonces sería voltaje total entre resistencia total, nos da un total de la corriente que suministra la fuente de alimentación de 1.95 amperes. ¿Para qué me sirve? Pues a lo mejor quiero proteger al circuito eléctrico y necesito conocer la corriente que va a demandar el circuito para no dañar la fuente de alimentación, o para no dañar los cables, a lo mejor es una corriente muy grande, o para seleccionar un fusible, un instrumento de desconexión, etc. Entonces, para eso nos sirve el analizar este tipo de circuitos eléctricos. Siempre, si yo no los tengo así teóricamente, pues medimos su resistencia y hago su circuito, y yo voy simulando la corriente que va a suministrar la fuente de alimentación, que es la batería, y la potencia que demande, etc. ¿Sí? Entonces la corriente sería 1.95 amperes. Me voy con ese circuito, me piden potencia, no siempre van a pedir potencia, no siempre van a pedir corriente, pero aquí yo estoy pidiendo todo para poder practicar. Entonces, potencia es voltaje por corriente. ¿Qué voltaje? El voltaje total sería 36 volts por la corriente total, 1.95 amperes. Por lo tanto, la potencia que disipa vendría siendo igual 70.2 watts. Ahí tenemos la potencia total, 70.2 watts. ¿Sí? Ok, continuamos. De esta parte ya tengo resistencia, corriente y voltaje. ¿Sí? Recuerden que los circuitos serie paralelo, esos tres parámetros son los que tengo que tener en cuenta. Potencia no tanto, porque no tiene un comportamiento diferente de acuerdo al serie paralelo. Entonces ya encontré esos tres parámetros, me voy al siguiente, el anterior. Observo que esta resistencia equivalente me representan tres resistencias en serie. Por lo tanto, la corriente que pasa por aquí, que se llama corriente total, de acuerdo a las características de los circuitos en serie, porque es en serie, la corriente es la misma. La corriente que pasa por este elemento, que sería la I total, y es igual
a la corriente que pasa por estos elementos, que sería la corriente del elemento 2,1, que es una resistencia equivalente, la corriente del elemento 3, o resistencia 3, perdón, le puse una coma, es igual, y también la corriente del elemento 4. Con esta consideración, yo ya tengo otros datos sin sacar operaciones. Tengo la corriente 3 y la corriente 4. Me voy aquí, la corriente 3 es igual a la corriente total, 1.95 amperes. Y la 4, 1.95 amperes. Ya tengo esos datos, únicamente con esa característica de circuito. Sabemos que también la corriente, aquí lo vamos a poner, para que no se nos pase, 1.95 amperes. ¿Sí? La corriente de este elemento ya lo tengo también, aunque aquí en la respuesta no lo tengo que poner. Entonces, si ya tengo corriente y ya tengo la resistencia, aquí, perdón, la 4 y la 3, ¿sí? Si ya tengo la corriente que pasa por aquí, la 3, y la corriente que pasa por aquí, la 4, y el valor de resistencia, entonces ya puedo encontrar el voltaje mediante ley de Ohm. Entonces, el voltaje del elemento 3 es igual a la corriente que pasa por el elemento 3, que es 1.95, por la resistencia del elemento que pasa a la corriente, y quiero encontrar el voltaje, sería 5 ohms. Hago la operación y el voltaje 3, o el voltaje en ese elemento, sería igual a 9.75 volts. Ya tenemos el voltaje 3, 9.75 volts. Seguimos, ahora tengo la corriente 4 y la resistencia 4, que es 10 ohms. Entonces puedo encontrar el voltaje 4. Ley de Ohm es corriente por resistencia. La corriente que pasa por aquí es 1.95 amperes por su resistencia, que es 10 ohms. Es lo que me dice el circuito. Por lo tanto, la caída de voltaje en los elementos resistivos, son elementos pasivos, se le llaman. Entonces, esos elementos pasivos se llaman que el voltaje que tenemos en esa resistencia se llama caída de tensión también, ¿sí? Entonces, voltaje 4 es igual a 19.5 volts. ¿Sí? Pues me quedaría el voltaje 4, 19.5 volts. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo corrientes y voltajes. Puedo encontrar la potencia del 3 y del 4. Entonces vamos a encontrar potencia del elemento 3. La potencia, recuerden que es voltaje por corriente. ¿Qué voltaje? El voltaje 3, que es 9.75 volts por la corriente que pasa por el elemento 3, que es 1.95 amperes. Aquí hay que tener mucho cuidado con esas características. Entonces, la potencia 3 es igual a 19.01 watts. 19.01 watts. ¿Sí? Aquí lo vamos ubicando, 19.01 watts. Y vamos llenando la tabla. Puedo encontrar también la potencia del elemento 4, porque ya tengo el valor del voltaje y el valor ya tengo el valor de voltaje, el valor de corriente y el valor de resistencia. Cualquiera de las formulitas de potencia puedo usar. Yo les recomiendo que utilicen voltaje por corriente. Entonces, el voltaje 4 sería igual a 19.5 volts por la corriente que pasa por el elemento 4, que ya lo indicamos que es 1.95 amperes. La potencia que disipa este elemento de acuerdo a esos valores de resistencia y voltaje sería igual a 38.02 watts. 38.02 watts. Ya tengo otro valor. 0.02 watts. Ok. Ya tengo corriente, resistencia y voltaje. Corriente, resistencia y voltaje. Ahora me voy al otro elemento, aunque sea equivalente este elemento, esta resistencia, también tengo que tener su corriente, su resistencia y su voltaje. La corriente ya la tengo, es igual a 1.95. Entonces puedo encontrar el voltaje. Aquí hay de dos. Yo ya observé que puedo sacar mediante ley de Ohm lo que es el voltaje de este elemento.
O también, como está en serie, yo sé que la sumatoria de estas caídas de voltaje o estos voltajes que voy a tener aquí va a ser igual al voltaje de la fuente de alimentación, que es igual a 36 volts. Entonces, si yo sumo estos tres voltajes, me tiene que dar 36. Entonces, si tengo el voltaje de la fuente de alimentación y estos voltajes, pues ya puedo sacarlo también aritméticamente lo que es el voltaje, ¿sí? Ya tengo el voltaje 4, que es igual a 19.5. El voltaje 3, 9.75. Si yo le resto esto a 36 volts, me va a dar el voltaje de ese elemento. Cualquiera de esas maneras ustedes pueden sacar el voltaje. Me voy a ir con la manera que les he comentado, que cada elemento debe tener su resistencia, corriente y voltaje. Entonces ya tengo la corriente, que es la corriente que pasa por el elemento 2.1, ¿sí? Ya lo tengo. Entonces voy a encontrar el voltaje 2.1. Antes de seguir con el siguiente circuito, debo de tener eso: resistencia, corriente y voltaje. Entonces, me apoyo en ley de Ohm. Voltaje 2.1 es igual a la corriente que pasa por ese elemento por la resistencia. Entonces, esa corriente sería 1.95 amperes. Por el valor de resistencia, sería este valor de resistencia equivalente, 3.42 ohms. Por lo tanto, el voltaje 2.1 de esta resistencia equivalente sería igual a 6.66. Entonces hago esta operación y me da 6.66 volts, ¿sí? Es el voltaje de este elemento equivalente. Entonces, si se fijan, de cada elemento ya tengo corriente, resistencia y voltaje. Entonces, aunque este es equivalente, tengo que encontrar esos valores. Entonces me voy al siguiente o el circuito anterior a este, que sería este circuito, y analizo. ¿Qué voy a analizar? De estos elementos ya tengo todo: corriente, resistencia, voltaje, potencia, ¿sí? Pero observamos que de esta parte me falta. Entonces, ¿por qué? Porque esta parte me representa esta resistencia equivalente. Entonces, si se fijan, esta resistencia equivalente me va a representar esta sección del circuito que está en paralelo. Entonces, lo que vamos a irnos es a las características del circuito de serie paralelo. Como este es en serie, los voltajes son los mismos. Por lo tanto, ¿qué voltaje es el mismo? El voltaje de este elemento, este equivalente, va a ser el mismo de los que me representan los elementos. Entonces, el voltaje del elemento 2.1, que ya lo sacamos, es igual, como está en paralelo, va a ser igual al voltaje 2, pero también igual al voltaje 1. Estoy respetando el acomodo de los elementos, ¿sí? Entonces, van a ser iguales estos voltajes. Por lo tanto, con este mismo criterio del circuito paralelo y ya tener este 6.66, yo ya encontré estos valores: el voltaje 1 y el voltaje 2. Entonces, el voltaje 1, 6.66 volts, 6.66 volts. Entonces, ya tengo resistencia y voltaje. ¿Qué voy a encontrar? La corriente que circula por este elemento. Con ley de Ohm voy a tener lo siguiente: corriente 2 igual al voltaje 2 de ese elemento, que sería 6.66. Bien importante, no es que el 2 y el 1 es ese valor, no, sino aquí en este caso, que el voltaje de esta resistencia equivalente, como me representa esta resistencia equivalente un circuito paralelo, entonces sí es el mismo en el 2 y en el 1, ¿sí? Porque está en paralelo y el voltaje es el mismo. Entonces sería el voltaje de este elemento, que es 6.66, entre la resistencia de este elemento, que es 8 ohms. Por lo tanto, la corriente 2 es igual a 0.83 amperes. ¿Sí? Y ahí tenemos la corriente 2, 0.83 amperes. Tengo corriente, tengo voltaje. Voy a sacar de una vez la potencia, ¿sí?, de cada elemento. Antes de seguir con otro elemento, sacamos todo lo que podamos de esos elementos. Entonces, es voltaje por corriente. El voltaje 2, 6.66 volts, por la corriente 2 que le acabo de sacar, que es 0.83 amperes. La potencia que disipa el elemento 2 es igual a
5.52 watts. ¿Sí? Entonces ya tengo la potencia del elemento 2. Me voy ahora al elemento 1. ¿Sí? Como ya encontramos el voltaje, 6.66, y tengo el valor de resistencia, puedo encontrar el valor de corriente. Entonces, mediante ley de Ohm, corriente 1 es igual a voltaje 1 entre resistencia 1. Entonces sería 6.66 volts entre la resistencia, que es 6 ohms. Corriente 1 es igual a 1.11 amperes. Esa es la corriente que en un momento dado yo pueda medir en un circuito que tengamos estas características, y con esta fuente, estas características de conexión, estos valores de resistencia y esa fuente de alimentación. Muy bien, entonces me falta potencia, y potencia 1 es voltaje 1 por corriente 1. Voltaje 6.66 volts por 1.11 amperes. Por lo tanto, la potencia 1 es igual, que disipa, es 7.39 watts. Y con esto culminamos con el análisis de este circuito mixto. ¿Sí? Es importante que nosotros conozcamos sus características de los circuitos, que si en dado caso estuvieras en el área de detección de fallas, de reparaciones, etcétera, diseño, tú podrías en un momento dado, puedes descifrar qué medición es la que puedo tener en esos puntos de circuito eléctrico, ¿no? Incluso ahorita existen ya simuladores donde ya tú pones el circuito y te va dando qué voltajes, qué corrientes, qué potencia disipan de diferentes elementos. Incluso no nada más resistivos, también podemos tener capacitivos o circuitos inductivos o una mezcla de tres, ¿no? Entonces, incluso de corriente alterna, ¿no? Entonces hay simuladores donde ya podemos simular estos circuitos. Aquí lo interesante es que nosotros aprendamos de esta manera las características que voy a tener en circuitos series, en circuitos paralelos y circuitos mixtos, que es una combinación de características. Terminamos con este tema, ¿sí? Los siguientes van a ser ley de Kirchhoff o Kirchhoff.